Ahí arrancamos, entonces, como los que somos y estamos. No pasa nada, seguirá sumando algunos. Pero bueno, estamos en la clase 2 ya, así que hoy promediamos la materia. Nos quedan dos clases más que serán después de las vacaciones de invierno. Así que creo que son 9 y 16 de agosto las dos clases que quedan. Los- Sí, Esos dos miércoles. algo. Y bueno, ya estamos en la clase 2. O sea, vos me decías que habías visto la, la película, digamos, la grabada, la clase grabada. Así que es un poquito refrescarlo y si hay alguna cosa que ampliar o que charlar, lo podemos charlar tranquilo. Mm, Pero cuando hablábamos el otro día de los métodos de organizar la tarea del centro de monitoreo o de la vigilancia, decíamos que la ideal era una semiestructurada, en donde había un cierto lineamiento a seguir, pero que también se permitía un poquito la impronta o la iniciativa personal de cada integrante, ¿no? Dentro de ese sí, lineamiento, pero con iniciativa. Y esa es la base del funcionamiento en cualquier, yo creo que entiendo que en cualquier área de la vida de cada uno, ¿no? Pero que bueno, como nosotros estamos hablando de lo que es organización de seguridad y dentro de eso, de esta herramienta que es el centro de monitoreo, es muy importante generar ese entrenamiento mental. Eh, Uno requiere internalizar conceptos primero para ir generando ese automatismo ante la respuesta, porque la realidad es que ante una situación determinada que se presenta en un momento, la respuesta que se requiere es muy rápida, muy en el momento, y por lo cual se necesita tener esa capacidad, ese entrenamiento, primero mental y después operacional, para poder dar rápida respuesta, no solo rápida, sino que sea la respuesta adecuada y que entre la rapidez y la eficiencia o la efectividad de esa respuesta se consiga el logro esperado, ¿no? mm, Y hablamos de dos términos, que es la determinación y la metodología. Y cuando hablamos de la determinación, lo que estamos diciendo es que yo tengo que ejercer control sobre ese escenario que habíamos eh, designado como la foto, eso que no, que está siempre normal, y si no cambia es siempre normal, pero si cambia me genera una situación de alerta, y cuando yo entro en la situación de alerta, tengo que pasar a analizar para determinar qué cosa, para determinar ante qué situación me estoy enfrentando, a qué situación le voy a tener que dar respuesta. Ya ujú. veremos los tipos de situaciones que generalmente se presentan en una sala de monitoreo, pero eh, a vos les pasará a ustedes en general esta situación de que cuando hay algo normal se genera un revuelo, se genera una dinámica distinta dentro de la sala de monitoreo y es cuando uno ingresa, cuando se produjo la alerta, ingresa en esa etapa que es la de la vigilancia, la que habíamos dicho el otro día, de estar atento, de observar, de mirar con detenimiento, de ver los detalles, y de eso se trata la vigilancia. Entonces, el control, o sea, por ejemplo, esta foto de la explosión es obviamente demasiado explícita, Sí, pero imaginémonos la imagen esta, que es el objetivo de una de las cámaras de vigilancia, pero sin la explosión al fondo, allá en el horizonte. Todos los días vemos ese corte urbano, esa, sí, ese perfil, ese formato de ciudad normal, y eso es la foto, hasta que un día aparece esa llamarada, y obviamente a los efectos de la clase genera una diferencia, una alteración en la foto, ¿no? Entonces, a eso se trata. A veces pueden ser menos perceptibles en general son menos perceptibles que esta foto, pero lo hago así burdo, exagerado, para poder notar la diferencia entre una cosa y otra.
ante la aparición de una situación de esto, cuando yo entro en la etapa de alerta y paso a hacer la vigilancia. Y aquí es donde hago la determinación de lo que hablábamos recién, esa palabra de determinar a qué me enfrento. La vigilancia se produce porque se detecta una situación que no es normal en esa porción de mi territorio. Y ahí es donde tengo que empezar a evaluar qué tipo de situación es la que se me está presentando. Es decir, determino hacia dónde voy con el análisis y eso me va a permitir a mí también, o al Centro Monetario en general, aplicar la respuesta adecuada en cada situación. Aquí tenemos 4 situaciones que estamos viendo, que es problema, delito, emergencia y urgencia. En esta clase de hoy vamos a hablar solamente de las 2 primeras y va a quedar para la próxima todo lo que tenga que ver con la emergencia, la urgencia y la crisis. Lo que requiere de un tiempito más para que nosotros podamos interpretar cada uno de esos pasos que a veces pueden ser incluso secuenciales. Todo lo que es delito es todo lo que pasa, es lo que provoca daño en las personas o en las cosas. O sea, lo que afecta a los bienes o las personas, generalmente, no, siempre es provocado por la mano del hombre. O sea, donde hay un delito hay un delincuente. Y esas son las diferentes situaciones delictivas, criminales, en las que se encuentran a diario las salas de monitoreo que detectan y que tienen que dar respuesta. Pero también hay situaciones problemas, que no son aquellas otras cuestiones que nos generan una alerta, pero que no son un delito. Incidentes de tránsito, un incendio puede ser una situación problema. Es decir, en esas 2 grandes categorías se enfrascan todas las diarias situaciones en las que un centro de monitoreo tiene que dar respuesta. La idea es que siempre que pasa algo de esto, y estoy en la etapa de vigilancia, el nivel bajo el primer nivel, la primera línea de combate, que son los operadores, tienen que siempre alertar al supervisor. Eso es de cajón. Esa es la parte estructurada de la forma de hacer vigilancia. Alerta al supervisor. ¿Por qué? Porque el supervisor va a tener la responsabilidad de la toma de decisiones. Pero también el operador, además de alertar al supervisor, junto con el supervisor pueden estimar si hay la circunstancia del evento al que me estoy enfrentando o al que tengo que dar respuesta, puede generar compromiso a otros sectores, es decir, se puede propagar hacia otro lado. Y la propagación puede ser de una cuestión de índole física o material, pero también puede ser la fuga de un delincuente. Entonces, esas 2 circunstancias son las primeras que hay que hacer en la vigilancia, son las 2 primeras determinaciones: alertar al supervisor y estimar o determinar si hay posibilidad de que se expanda hacia otro lado. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa situación, es también la respuesta que se le va a ir dando, o cómo se va a ir poniendo en alerta todo el sistema. Acá yo quiero hacer un punto, o una coma, si se quiere, o un paréntesis. Esto, si lo podemos comparar, la toma de decisiones con el del centro monitoreo, lo comparamos con la medicina. Y entonces nosotros vamos al médico con un cuadro, que es nuestra situación. Y ese cuadro tiene ciertos síntomas. Tengo dolor de garganta, a veces fiebre, a veces secreción nasal o ojos secretados, bueno, dolor de cabeza. Y el médico tomará nota de eso y hará un primer análisis, es decir, una determinación de lo que tiene que enfrentar, pero además va a mandar a hacer análisis de sangre, de orina, radiografía, bueno, lo que sea. Y todo eso le va a llevar una semana. Bueno, esa misma tarea es lo que se hace en un centro de monitoreo, con una sola diferencia. En el centro de monitoreo o en cualquier otra unidad que tiene que dar respuesta a una situación. La diferencia, ¿cuál es?
es que lo que al médico le lleva una semana para determinar y dar un diagnóstico, en el centro de monitoreo, en el sistema de seguridad, son segundos, a lo sumo minutos. Y por Sí. eso es tan importante estar primero mentalmente preparado, es decir, tener internamente esa reacción espontánea, automática, de que tengo un protocolo, pero también tengo una iniciativa, tengo una impronta personal que me permite actuar rápido, ¿sí? Actuar como una pelotita de nervios, Mm, sin enloquecerse. No voy a seguir con la frase porque no es académica, pero sin enloquecerse, pero actuando rápidamente. Es decir, yo tengo que tomar, actuando ante las circunstancias a las que estoy observando, a las que me estoy enfrentando, con celeridad y con eficiencia. Y por eso es tan importante, primero, la mentalización, internalizar mentalmente, preparar el espíritu, dicen los orientales, para Sun Tzu dice, preparar el espíritu para la batalla. Porque cuando el espíritu está preparado, el cuerpo se prepara solo. Y luego la experiencia, es decir, no me alcanza solamente con la preparación, sino que después la experiencia, la suma de procesos continuos, de situaciones continuas, va generando un bagaje de conocimiento que nos hace expertos en tomar decisiones. Pero siempre hay que tener en cuenta que las decisiones que se toman en el centro de monitoreo son como las del médico, que la única diferencia que tienen es el tiempo, que nos juega en contra. Bueno, las circunstancias, yo enumero algunas aquí, porque no nos alcanzaría todas las diapositivas de un PowerPoint para poner las circunstancias a las que se enfrenta un centro de monitoreo. Pero todas estas engloban por ahí las más importantes, las que más se reiteran, ¿no? Las más comunes: el fuego sospechoso, la propagación del incendio, un corte de energía eléctrica de grandes proporciones puede generar caos, y lo ha hecho en algunos lados, saqueos, dificultad para ejercer vigilancia, o la caída de cables que pueden generar electrocución, inundaciones. A mí me ha tocado trabajar en algún caso con inundaciones, que si bien no es un evento rápido, o sea, imprevisto, pero sí requiere muchas veces del apoyo del centro de monitoreo para la toma de decisiones de las respuestas que hay que darle a la gente que está padeciendo eso. Hubo una gran inundación en el año, calculo que debe haber sido 2016, eh, en el Riachuelo se desbordó, el Ingenio Burke, Villa Fiorito estuvo inundado, sí. Un territorio bastante importante de Loma de Zamora y La Matanza, y hubo que trabajar varios días con eso, y nosotros de la Dirección de Seguridad del Centro Monitoreo le dábamos apoyo. Una vez que evalué la situación, es decir, que hice el análisis, así como hace el médico con todo lo que decíamos recién, y determino el caso, avanzo a la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa me puedo encontrar con dos circunstancias diferentes o con dos alternativas. Tengo que hacer el seguimiento del evento o la persecución en vivo. Si voy a hacer el seguimiento del evento, significa en primera instancia que me estoy enfrentando a un evento, estoy frente a un evento de características estáticas, en general. Es decir, que yo piso la cámara en el lugar y veo el accidente, el incendio o cualquier evento que sea de configuración fija, que no se mueva. Y esa cuestión nos permite a nosotros poder tener una observación permanente del evento hasta que se resuelva. Hay que determinar la cantidad de víctimas, si se puede. Pueden ser víctimas reales o potenciales, y los daños que se hayan provocado a la estructura del escenario que estoy observando. Pueden ser daños estructurales para que se produzca un derrumbe, para que se propague un incendio, con lo cual hay que ver de qué estamos hablando para despachar las unidades que se necesitan. En algunos lugares donde sobran los recursos, yo he hecho curso en la Policía de Nueva York, y la verdad que he visto los despliegues, me ha tocado intervenir en algunos despliegues de respuesta operativa, el derroche de recursos que tienen y la superabundancia en la respuesta realmente llama
poderosamente la atención, ¿no? No exageran en nada, o sea, si hace falta, o sea, no escatiman en nada, exageran en todo. Yo he ido a ver eventos que parecía un accidente de tránsito, que después era en realidad una persecución con dos narcotraficantes, pero había hasta un equipo de SWAT respondiendo, bomberos, ambulancias, bueno. Y yo les preguntaba a ellos, ¿por qué tanto despliegue? Y nunca se sabe lo que puede pasar, es mejor tenerlo al lado. claro. Y es cierto, es decir, si nosotros tenemos un evento de naturaleza fija, estática, y, y podemos tener riesgo de víctimas, y tenemos que tener ambulancia, porque la ambulancia no es lo mismo que esté ahí y responde enseguida que tarde 15 minutos en llegar, no es lo Mm, mismo. En estos casos de eventos fijos, estáticos, el riesgo más grande o inminente es la propagación. Entonces, por cualquier medio hay que determinar o estimar si se va a propagar y qué mejor que desde el centro de monitoreo poder dar el apoyo a quienes están trabajando en el campo. Miren, eh, en el campo, el trabajo de campo, generalmente la persona que está ahí entra en lo que se llama la visión de tubo. No tiene una perspectiva, salvo muy entrenados funcionarios o viejos policías, bomberos o paramédicos que tengan un manejo de la operatividad con varios años y mucha experiencia y tranquilidad, podrán tener una visión un poco más ampliada. Pero en general, los que responden siempre entran en la visión de tubo. Es decir, ustedes imagínense que están mirando por adentro un caño. mm, Y entonces no se ve las cuestiones que están al costado. Y las cuestiones que están al costado pueden ser circunstancias que generan un riesgo adicional. Y, por ejemplo, la propagación, que no se vea. Y entonces los centros de monitoreo, que son una herramienta indispensable y fundamental para el apoyo, son los encargados de determinar esas circunstancias, de poder ver a 360 grados, cubrirle la espalda al que está ahí con la visión de tubo, enseguecido por la adrenalina, por la acción, por la emoción del momento. Y en cambio el operador es alguien que debería estar más tranquilo y que tiene que darle ese apoyo. Por eso es muy importante el entrenamiento. La realidad es que la seguridad, como le decía al principio, no hace tantos años que ha empezado a ser una cuestión científica. Antes era bastante prueba y error y así nos iba. A veces salía bien y otras no tanto. Desde el momento en que se empezó a considerar como una ciencia, se sigue insistiendo y por eso es bueno estos pequeños cursos, estas diplomaturas, se sigue insistiendo con la profesionalización de los recursos humanos, permanentemente. Y la mejor manera es empezar de abajo, es decir, cuando tenemos una plantilla de recursos humanos que por ahí no tiene una determinada experiencia, es bueno empezar de abajo, internalizando conceptos, para que una vez que estén teóricamente metidos dentro de la cabeza, luego en la práctica el cerebro funciona como una cajonera, entonces sale de ese cajoncito número 38 la respuesta a una situación que se me plantea en la vida real. Tengo internalizado ya posibilidades de actuar y de dar respuesta. Es decir, lo tengo como automatizado. Siempre la mentalización empieza con la teoría y esa teoría después se aplica a la práctica. Entonces es muy importante que los centros de monitoreo reciban estas capacitaciones, que la gente que va a trabajar en el monitoreo empiece a mentalizarse y a entrenarse. Pasa muy seguido, cuando vemos una noticia en la que un policía pudo franquear con con determinada suerte un evento dramático, crítico, es porque estaba bien entrenado, porque estaba primero mentalizado para hacerlo y luego tenía el entrenamiento. Y al revés, cuando ese mismo policía pierde la vida ante el mismo evento, en circunstancias parecidas, le faltó entrenamiento, le faltó mentalización o preparación mental para responder. Después vendrá la posibilidad o la necesidad del entrenamiento físico, de tiro, de reacción,
Pero lo primero es estar atento, ¿no? Lo primero es no estar distraído. Y eso es parte de la capacidad o del entrenamiento mental que una persona debe tener. Pasa en la vida, pero es muy importante que pase en las organizaciones dedicadas a la seguridad pública. ¿Por qué? Porque están continuamente en riesgo. O en riesgo propio o de tercero. En un centro de monitoreo tal vez no haya demasiado riesgo para las personas que trabajan ahí, pero son el respaldo de los que están en riesgo permanente. Es decir, están respaldando o cuidando el riesgo de terceros. Por eso es tan importante la mentalización. Y los eventos estáticos, de cuando se hace seguimiento de un evento, en general, eh, se requiere de que o sea, los organismos que lo atienden lo resuelven en el lugar, in situ. Generalmente se resuelve ahí. Después, por supuesto, dependiendo del evento, va a haber traslado hacia otro lado. Por ejemplo, una situación de emergencia médica, si la persona necesita ser trasladada a un centro de salud, o en el caso de un evento policial, si hay aprendidos serán trasladados a las comisarías, a los centros de detención, donde se disponga. Pero el evento en sí se resuelve in situ. Y es necesario recopilar información exacta y precisa, porque a veces esos eventos generan una conmoción pública y necesitan que la prensa informe a la población. Entonces es bueno que ya vamos a ver, dentro de la tarea del director de sistema, de los supervisores generales, la tarea de la información, de la información pública. Entonces es importante que se recopile información y esa información, el primer paso la tiene siempre el que está frente a la pantalla, el observador, el monitoreador. La segunda circunstancia es la persecución en vivo. Al contrario de lo que era la estática, esto es una cuestión muy dinámica, con mucho movimiento. Vieron a veces que pasan por la tele, pasan en los municipios grandes, que van persiguiendo, van mostrando cómo van saltando de cuadro en cuadro. Bueno, es esto. Se produce una persecución, por la razón que ahora por las razones que se puedan dar más adelante, la vamos a ver, pero esto va saltando, va corriendo de cuadro en cuadro. Muchas veces va a abarcar a varios operadores en un sistema de monitoreo. Acá lo que se necesita es una sincronía muy fina, es decir, que todo el sistema esté preparado y entrenado para que sea dirigido hacia esa persecución, para que puedan anticiparse hacia dónde va a ser la fuga, hacia dónde puedan tomar dirección, perseguirlos, ubicarlos y perseguirlos desde las cámaras. Obviamente en países más organizados están los helicópteros que persiguen acá, gracias que tenemos centros de monitoreo que a veces dan un gran apoyo, muchas veces dan el apoyo. Como esto es tan dinámico, se requiere de que todo el sistema entre en emergencia, entre en alerta y se prepare para ir saltando de cuadro en cuadro, de territorio en territorio, e involucrará seguramente a más de un operador o dos, ¿no? Se produce en autopistas, en grandes vías de escape, pero también se puede producir dentro de una ciudad. La persecución en vivo involucra gran cantidad de posibles víctimas. No solamente las víctimas directas de un delito, que generalmente la persecución se produce por la fuga de delincuentes, sino también porque en el tránsito, en el transitar de la persecución, puede haber accidentes, puede haber rehenes, puede haber enfrentamientos armados, ¿no? Y también envuelven un gran despliegue de recursos humanos y logísticos, es decir, desde el sistema de seguridad que está haciendo la persecución, van a involucrar gran cantidad de recursos humanos y logísticos. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que vamos a hablar bien. Y en este caso también decimos la intervención del operador, yo diría de los operadores, yo diría de todo el sistema de monitoreo es relevante. Es relevante porque va a ir nutriendo a quienes están en la calle o a quien está conduciendo la persecución vía radio,
va a ir nutriendo de esta información visual, de a dónde van, y a dónde puedan escaparse o hacia dónde hay que orientar la interceptación incluso. Acá hay dos casos donde un evento que empezó siendo dinámico, unas persecuciones, terminaron siendo estáticos. El primero, el de arriba, que vemos los patrulleros abollados, una persecución que termina con el choque de los vehículos, ¿no? Se lo choca, y entonces el evento es un evento que ha sido estático, dinámico, perdón, y luego termina siendo estático. Ahí se resuelve después la detención, la presión, hay uno que fuga y queda ahí medio en una negociación, fue medio rápida, pero ahí está. En el segundo caso, es un hecho que pasó en el año 2000, que me tocó intervenir a mí, que fue una persecución en vivo que terminó con una toma de rehenes de General Rodríguez. Es decir, que fíjense, en este caso, en este año 2000, no existían los centros de monitoreo. La persecución en vivo se produce porque los vecinos dan una alerta de un asalto en Luján. Y la persecución termina con una toma de rehenes en una estación de servicio, fue transmitida por televisión. Entonces, fíjense cómo a veces un evento puede intercalar las dos características, ¿no? Porque la persecución en vivo, como dice esta placa, se puede generar por dos situaciones. La primera de ellas es el operador del centro monitoreo detecta una situación de delito, pero el victimario no se está dando cuenta que lo están viendo. Y entonces despachan la emergencia, la respuesta. En el caso que yo les mostraba recién, la foto de la toma rehenes, no fue un operador del centro monitoreo, fue un vecino que se dio cuenta que estaban saltando y dio aviso a la policía. La policía llegó y, o en ese caso, o en el que un operador de monitoreo lo detecte, va a mandar la policía y la policía va a llegar y él o los delincuentes pueden ponerse en fuga. Y pueden terminar en una toma de rehenes como la que te estaba hablando recién. O puede ser que la intervención de terceros pongan en fuga a un delincuente, pasa todos los días. Y entonces llega la policía y el delincuente ya está en fuga y se inicia la persecución. Siempre el operador, acá dice el primer caso, debe notificar de inmediato al supervisor. El operador tiene que mandar para arriba la información para que todo el sistema se ponga en marcha, todos los mecanismos de respuesta dentro del centro de monitoreo se activen como corresponde. Y después sí, si es un conocedor de su territorio, de la escenario, determinar hacia dónde se pueden fugar, mantener la información actualizada. ¿Qué significa mantener la información actualizada? Es decir, van transitando por la calle X, ahora dobló la calle Z, bueno, y agarró hacia la avenida W, todo el tiempo transmitiendo eso. Es una cuestión también muy dinámica y dependerá muchísimo de la experiencia y de la organización que tenga el centro de monitoreo. En este caso, cuando se pone en la alerta, es el supervisor el que debe tomar las riendas para dirigir un poco la operación del seguimiento en vivo. Como decía acá, el supervisor pone el sistema en alerta, en prioridad, despacha la alarma, también debe avisar a su superior para que esté alerta por si hay que notificar al comité de crisis. Ahora vamos a ver en otra clase qué es el comité de crisis, cómo funciona un poquito por arriba. Y recuperar o recopilar información, también asistir al operador u operadores en alerta, y transmitir todas las novedades hacia quienes están dando respuesta operativa. Generalmente, si hay un policía de comunicaciones en la sala de monitoreo, se trabaja en conjunto. No sé cómo lo hacen ustedes, ahora me contarán un poquito. Pero en general eso es lo que sucede. Así es como se actúa frente a una situación de seguimiento dinámico de un delito, de un evento. O la persecución en vivo, mejor dicho, ¿no? Y las situaciones a las que una sala de monitoreo se puede enfrentar son la urgencia, la emergencia y la situación de crisis, que lo vamos a ver en la próxima clase con detenimiento. Ya vamos a entrar en cada uno viendo de qué se trata
cada categoría y cómo de una se puede escalar a la otra si se dejan de hacer ciertas acciones que hay que hacer, que determinar. Así que bueno, acá terminamos. No sé si, Verónica, vos en tu sala, en tu centro de monitoreo, más o menos tenés este esquema de funcionamiento. Sí, tengo supervisor, operadores. Los operadores tienen asignadas cámaras y Claro, tienen que, obviamente, cualquier situación, remitirla al supervisor y el supervisor es el que baja o envía a los que corresponden según la situación. Y igual casi siempre, si es muy serio el tema, obviamente estoy yo. claro. Bueno, yo pasé primero fui operadora, supervisora y ahora soy la directora. Es lo Eh, ideal. pero como supervisora tuve muchas situaciones, a pesar de ser un pueblo chico. Me tocó atender un llamado de un robo, un asalto en un campo Claro, cercano, y estaba con la víctima al teléfono, el handy con la policía, asistiendo a la víctima, eh, por si necesitaban ambulancia y demás, preguntándole el panorama y a su vez por handy enviando a la policía. Ya no estaban, no era en proceso, o sea, ya se habían retirado los delincuentes, claro. pero me han tocado situaciones importante. Ahora no está pasando. Sí le falta mucho a mi personal para tomar decisiones. Yo tengo otro tipo de carácter y casi siempre, pero siempre, como digo yo, todo lo que aprendí lo aprendí de oído. Eh, Bueno, porque soy yo así. claro. Eh, No, pero bueno, lo bueno es invertir tiempo también en formar y capacitar el personal. A veces. claro, por eso mismo tomé la decisión de empezar por esta diplomatura. Ujú. Yo igual siempre estoy en contacto, en diálogo con ellos. Hacemos análisis después de una situación para ver dónde le pifiaron, Claro, qué eso está está bien. perfecto. Eh, Las lecciones trato, aprendidas. claro, sí, 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 porque, y también siempre desde el diálogo y del aprendizaje, eh, si repiten el error ante otra situación, bueno, ahí no los reto porque son adultos, Sí, pero sí. vuelvo para atrás y les explico. O No, pero sea, también es marcar el camino, no se trata de claro, aprender, sino de marcar un camino y está bien analizar las situaciones. y después con respecto al Acá tema te de la... preguntan de qué pueblo sos, de Las Heras, es la directora de monitoreo de Las Heras, ¿no? Ah, sí, 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 de General Acera. Eh, no sé cuándo va a llegar el tema de la multiagencia, ya hicimos el curso. No tengo el 911, no tengo aún, Ah, no hay ni siquiera operadores ¿cómo se llama? de radio. De comunicación de radio de policía. La policía no hace el curso de operador de radio y está pasando en muchos lugares, no Bueno, es que... está todo por hacerse, eso es lo bueno. Me dijo una vez Sí, un yanqui que vino a visitarnos acá, dijo, está todo por hacerse. claro, está todo por hacerse, pero lamentablemente, bueno, Sí, volvemos a lo del año electoral, que no totalmente. sabemos qué va a pasar en octubre y eso tira todo para atrás. O sea que es esa sensación de que das un paso y retrocedes tres. Y Es un bueno, eso poco es frustrante. hacer política de seguridad y no política con la seguridad. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, así Sí. que les mando un saludo y nos veremos después de las vacaciones. Felices vacaciones de invierno. Para usted, para nosotros no. No, Nosotros, yo sigo con lo mío. Bueno, buenas tardes, Bueno, gracias por el tiempo. Nos vemos. gracias a ti. gracias, muchas gracias.